Dice todavía en propósito de la lección, cómo hacer accesibles o hacer viables para otros lo que Dios dispone para todos. Es una tarea, dice, que indefectiblemente nos guía o nos mueve a dar espacio prioritario, y lo explicaba muy marcadamente la semana pasada, prioritario a Dios en dicha relación. Esta práctica nos lleva a concebir la interdependencia relacional para todos los que son de Él y romper así con el engaño relacional de este siglo. La introducción, decíamos, la interdependencia sustituye tanto a la heroicidad de uno como a la victimización de otro en el marco de la codependencia. El independiente o rescatista cambia a un papel de restaurador y el dependiente o víctima cambia a un papel de partícipe. Dios ahora está activo en la relación. ¿Cómo el consejo de Dios ha de producir este cambio? Dice, con un restaurador y un partícipe activos. Un restaurador y un partícipe activos. Se delinearán los límites que evitarán que a cada uno caer o salir de ese papel o esa función. Y el versículo a memorizar, lo habíamos dicho, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ojalá que haya tenido a bien repasarlo en la semana y que ya hoy, si estuviéramos ahí en persona, usted lo pudiera decir. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y explicábamos, ¿verdad? Ahí está en su lección la exégesis. No se trata de quitarle la carga a aquel y cargarla a nosotros. Se trata de ayudarlo a cargarla y de esa manera poder cumplir con lo que Dios dispone. Ese fue el versículo a memorizar. Después entramos a definir lo que es la interdependencia y vimos el ejemplo de Gálatas 6:1 y 2. Los que tienen su hoja ahora, que no la tenían la semana pasada, voy a leer rápidamente los puntos para poder así abordar el ejemplo que nos quedó pendiente y de veras lograr lograr que quede por vista la lección en esta oportunidad, ¿verdad? Dios instruye a su pueblo a depender de Él. Vimos en el ejemplo según Gálatas 6:1 al 2. Dios instruye a su pueblo a depender de Él. Nuestra dependencia debe ser de Él. Recuerdo en alguna ocasión, atendiendo una clase de matrimonios, lamentablemente había una enseñanza que lejos de alejar al matrimonio, era en una iglesia. Es un ministro el que está impartiendo esta clase. Lejos de prevenir a la pareja cristiana, al esposo que teme a Dios y a la esposa que teme a Dios, a partir de una interpretación completamente errada de Efesios 5, lo que se estaba enseñando ahí era ser codependiente. Se decía, no, tú como mujer eres la única que le puedes ayudar a tu esposo porque tú eres la que la conoce más que nadie. Entonces tú eres la que debes ir y decirle lo que está mal. Y tú, esposo, no seas orgulloso. Si viene tu esposa y te dice, hazle caso. Y cuando le hagas caso, vas a ver que van a ser felices todos. Cielos. Pero qué rotundo error. Por no decirle otra cosa. Es herejía al 100%. Eso es lo que dice, eso es lo que dice el secularismo. Bueno, punto número 1, Dios instruye a su pueblo a depender de Él, no depender de lo que te dice el cónyuge. Ahora, no se trata de no ir para nada al cónyuge, pero no, de hecho en aquella ocasión tuve que acercarme a aquel que impartía esta enseñanza, porque en esa clase había una pareja a la que yo estaba discipulando y estaba aconsejando. Y tuve que ir a decirle, ¿sabe qué? No me ayude. No me ayude. Llevo 4 o 5 sesiones de consejería queriendo desarraigar la codependencia en esta pareja y vengo y escucho esta clase y no es nada más que pura codependencia. Gloria al Señor que en aquella oportunidad, cuando menos en aquella oportunidad,
tuvo a bien atender un poco mi preocupación y modificó un poco el rumbo de la enseñanza. Quien enseñaba, pero tenemos que tener cuidado, depender de Él es la clave. Dios nos dota de la capacidad, dice, de restaurar. Somos instrumentos de Dios, pero el que realmente restaura es Él. Somos instrumentos, dice, pero hemos de aprender de hacerlo, no de acuerdo, dice ahí, debe llenar esos espacios en blanco, a todo lo experimentado. ¿Verdad? Porque esa es la mano, se echa mano de eso. ¿Verdad? No, pues mira, yo te voy a decir, de acuerdo a mi experiencia, lo que tú tienes que hacer. No. Haz a un lado tu experiencia. A menos que tu experiencia sea de haberte sometido a la voluntad de Dios, entonces no apliques tu experiencia. Y desafortunadamente las sesiones en las que el psicólogo aconseja regularmente se apoya en preceptos seculares de psicólogos que odian a Dios y que son ateos y que proponen o prescriben ciertos hierros que no hacen más que agravar la situación. Por eso dice, si vas a restaurar a alguien, debemos aprender a hacerlo no de acuerdo a todo lo experimentado, sino de acuerdo a sus principios, y está en mayúsculas, sus principios, o sea, los de Dios, y sus preceptos. Número 3. Dios nos ordena interactuar en la vida de otros, solo si ha de ser para restauración. Para restauración. 4. Dios nos instrumenta en su propósito divino para practicar virtudes divinas. ¿Cómo ayudar a otro? Número 5. Dios nos es ejemplo para no rescatar a quien ofrecemos nuestra ayuda. No rescatar a quien ofrecemos nuestra ayuda. Tenemos desafortunadamente una tendencia precisamente de rescatistas. Queremos el reflector. Queremos que se diga que gracias a que yo intervine. Queremos el mérito. Número 6. Dios indica una condición esencial para cumplir este ministerio. ¿Cuál es? Espiritualidad. Espiritualidad. Eso es lo que se necesita. En el camino de nuestra vida, en la medida en la que nos exponemos al alimento espiritual que la palabra de Dios a la hora de meditarla nos da, eso nos nutre y nos fortalece, nos capacita. Y luego, si pasamos comunión con Dios en oración, algo que usted va a tener que practicar para poder ser instrumento de Dios o para que Dios le restaure a usted, va a tener que ser mucho tiempo de oración de comunión con Él. Oración de consulta. Oración de consulta. Mire, no me crea porque lo digo. Pero si se lo digo y lo hace, nada más tiene que probarlo 1 o 2 veces. Y la respuesta que Dios le va a dar en una oración de consulta, muy probablemente la sorpresa lo va a dejar frío. Pero después se estará acostumbrando y después se estará edificando. Y entonces la espiritualidad será un resultado de esa práctica. Número 7. Dios indica que nuestra encomienda es restaurar. El sanarles le corresponde solo a Él. Solo a Él. Gloria al Señor por esa verdad. No nos corresponde a nosotros sanar a aquel que está acá padeciendo de una conducta codependiente. Dios es el único que puede sanarles. Y esa salud puede incluir un cambio radical en su persona. Puede incluir un castigo ejemplar. De manera que aquel ya no se quebrante, ya no se rebele, dado el quebranto que vivió. Pero nosotros no podemos hacer nada. Y si pudiésemos hacer algo, más nos vale no hacerlo. ¿Por qué? Porque eso le corresponde solamente a Dios. ¿Ok?
Ese fue el número 7, creo. Y después número 8. Dios nos manda a restaurar con misericordia y verdad. Y ahí nos quedamos la semana pasada. ¿Verdad? 16:6 de Proverbios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Así es que vamos a abordar lo que dice Números 21 del 5 al 9. Y vamos a ver ejemplo público de una relación interdependiente saludable. Ok, la pausa a la que nos invita la lección. Ahí dice: cuidemos no caer en la tentación de ya estar pensando y evaluando a otras personas y considerando cómo esas personas son con nosotros. Esta lección es exclusivamente para hablar y tratar conmigo mismo. Así es que no empiece a voltear a ver al cónyuge o al compañero o al hijo o a la mamá. Esto es exactamente y exclusivamente para usted. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué dice Números 21. Versículo 5, ponga atención, lea ahí, sígame con su vista. La palabra de Dios nos revela este suceso, este relato anecdótico. Y dice en el versículo 5 de Números 21. Y habló el pueblo contra Dios, note usted, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió, la gracia de Dios, entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y vivía. ¿Verdad? Vemos aquí al pueblo de Dios bastante demandante y exigente. Es que una conducta codependiente se vuelve así. De repente, en aquella interacción, uno de los personajes se comporta de una manera flagrantemente irrespetuoso, flagrantemente falto de sensibilidad, falto de consideración, y nomás, déjeme usar esta palabra, despotrica a diestra y a siniestra. Y muchas de las veces es por situaciones fortuitas y pequeñeces que realmente no trascienden. No trascienden. Recuerdo un ejemplo que veía en una predicación, cómo aquella pareja llegó a la consulta al consultor matrimonial en una franca decadencia, ya inclusive postulando propuestas de divorcio y demás. Y el hermano que estaba aconsejándole, un pastor, fue retrocediendo una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses. Y por ahí en el tercer mes encontró qué había originado el problema que ahora estaban tratando de digerir o de discernir o tratando de curar. Resulta que lo que había originado el problema es que un día que llegó a casa el esposo, queriendo quedar bien, metió los trastes sucios a la lavavajillas. Su lavavajillas automática. Y queriendo quedar bien, dijo: bueno, pues está aquí en los trastes sucios, voy a ponerlos a lavar. Y los puso a lavar, y justo cuando el ciclo de lavado del lavavajillas estaba terminando,
llegó la esposa y dijo, ah, qué bueno que pusiste a lavar los trastes y acabo de oír que terminó. Y el esposo todavía en su tonalidad de querer ser cooperativo y ayudador y dice, ah, pues qué bueno para poder secarlos y me ayudes a guardarlos, los guardamos juntos. Ok, vamos. Y van muy cariñosos rumbo a lavavajillas. Y yo no se puede usted imaginar lo que pasó en cuanto se abrió. Resulta que el esposo había puesto unos platos donde no debería haberlos puesto. Esos platos pequeños iban en tal o cual charola de la lavavajillas. ¿Cómo podría ser tan bruto de que las había puesto donde no iban? Y eso fue suficiente para ofender al pobre esposo. Y aquello que podría haber sido un incidente pasajero y sin trascendencia, derivó en faltas de respeto, en gritos, en aspavientos, en reclamos, en ofensas. Así es que 3 meses después están ya sentados enfrente de un consejero matrimonial, asumiendo que ya no hay nada que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque uno de ellos estuvo muy demandante. No tomó en cuenta. Y el cuadro que estamos viendo aquí, con un pueblo rebelde y obstinado y falto de respeto, falto de gratitud, no dándose cuenta de cuánta bendición ha recibido, empieza a blasfemar en contra de Dios y en contra de Moisés, su líder. Completa y absolutamente extraviado. ¿No será que de repente usted y yo nos conducimos de esa manera? A veces por el simple hecho de que le sirvieron un bistec, pero no le dieron el cuchillo que es cortabisteces, le dieron el cuchillo que es normal del juego de cubiertos. E irrespetuosamente levanta aquel cuchillo y la avienta y empieza a faltar al respeto de una manera inmisericordia. ¿Cuántas veces usted mete los trastes a la vajilla como varón y de repente le va peor? Porque osó tratar de intentar lavar algo como de una manera que no, ni siquiera se puede decir que está incorrecto, simple y sencillamente pues no lo pusiste donde lo debes poner, según lo que yo he hecho todo este tiempo que tengo este lavavajilla, que por cierto tú me lo compraste, pero yo digo que esta es la charola donde van esos platitos. Cualquiera que venga aquí y ponga los platitos en otro lugar que no sea charola, se las va a ver conmigo. Así es que vamos a empezar a llenar los espacios a manera que avanzamos versículo por versículo, ¿ok? La historia usted la conoce. Dios tiene que prácticamente en un ejercicio de poder marcar sus límites y a partir de ahí una interdependencia absoluta. Moisés no vuelve a meter las manos por el pueblo después de haber orado. Y vemos el número 1, conducta de pecado. En el versículo 5 vemos blasfemia e incredulidad. Aquí están ofendiendo el nombre de Dios y ofendiendo a Moisés. Y luego esa pregunta es una pregunta bastante hiriente. Ellos sabían perfectamente que los había sacado de Egipto para librarlos de la esclavitud y para llevarlos a la tierra prometida que ya el Señor les había dicho. Moisés se los dijo muchas veces. Ya ellos lo vieron manifestado en su vida, pero expresan abiertamente una incredulidad. Porque es una pregunta a la que usted y yo le pondríamos eso, hasta la pregunta es necia. ¿Por qué? Mírela. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Qué de sentido común tiene esa estúpida pregunta que le está haciendo? Nadie estaba muerto.
Dios los estaba librando. Dios estaba con ellos, Dios estaba supliendo. Pero vienen con una pregunta que no refleja otra cosa más que su incredulidad. Y la manera en la que se refieren a Dios y a Moisés es una manera blasfema de hacerlo. Así es como el pueblo está siendo en aquella interacción con Moisés. Blasfemia e incredulidad, dice ahí la lección. ¿Qué pecado es el tuyo? ¿Qué pecado es el tuyo? ¿Qué pecado es el tuyo? ¿Mm? A lo mejor te molestas porque tu mamá no te cumple tus 20 caprichitos. Nada más te cumple 19. Y por ese que no te cumplió, ya estás teniendo actitudes réprobas, blasfemas, irrespetuosas. Blasfemia e incredulidad. Dios tiene que intervenir y mire lo que dice el juicio de Dios en el versículo 6, cuando dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Sabes que así es el juicio de Dios? Dice el número 2 en el versículo 6, Dios responde a su tiempo. Dios responde a su tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en el que vinieron aquellos a confrontar a Moisés y el tiempo en el que Dios mandó serpientes ardientes para que los mordieran y los mataran? Murió mucho pueblo, dice el testimonio de la palabra de Dios. ¿Por qué será que Dios no advirtió? ¿Por qué no vino Dios y le dijo a Moisés, Moisés, ¿sabes qué? Estos ya nos ofendieron feo, Diles que por causa de la ofensa, y la causa en la que has blasfemado y su incredulidad y su rebeldía, diles, ve y diles que ¿sabes qué? Diles que cuidado, porque si siguen así, yo voy a hacer unas serpientes que van a ver. No vemos a Dios haciendo eso. ¿Sabe? Si Dios lo hubiera hecho, hubiera sido una acción codependiente. Él es el Todopoderoso. Así es que la anécdota no nos da para más, excepto decir que Dios responde a su tiempo. De una manera repentina, y esto va de acuerdo a lo que meditábamos en el proverbio esta mañana, repentina. Usted se puede imaginar el pueblo, un campamento inmenso ahí, una mancha de tiendas de campaña y de gente durmiendo ahí, unos 2 millones de personas en medio del desierto, siendo blasfemos, siendo incrédulos, y de manera repentina, en el tiempo de Dios. ¿Cuándo es? Cuando Él lo dispone. Pero hay manera de saber, no. Solamente a Él le corresponde. Entre todo ese campamento empiezan a aparecer serpientes ardientes y empiezan a morder a muchos al grado de que mueren. ¿Por qué no se levantó Moisés y dijo, pueblo rebelde, arrepiéntanse? No, porque es más eficiente el procedimiento de Dios. Unas cuantas serpientes que mataron a muchos. Déjame preguntarte, ¿estás esperando el tiempo de Dios? Es lo que dice la lección. Porque si tú estás teniendo ese pecado de blasfemia y de incredulidad, déjame decirte, el tiempo de Dios va a llegar. Y no harás mal en considerar cambiar tu actitud. Porque si no, el tiempo de Dios te va a llegar. El tiempo de Dios te va a llegar. No sé, tal vez en esta noche me está escuchando desde Florida.
Un matrimonio que me ha tocado ministrar y aconsejar dentro de los conflictos que se han presentado. Le decía a uno de los cónyuges: más vale que pongas tus ojos en las bendiciones que Dios te da, en lugar de poner tus ojos en aquello que tú ves como maldición. Porque en tu situación Dios puede mandar verdadera adversidad. Y de un día para otro, puedes perder tu estatus legal, puedes perder la patria potestad de tus hijos, o sea, te puede pasar, ni te imaginas. Ni te lo imaginas. Para la honra y gloria, lo digo, el Señor ha obrado en ellos, y de no hacerlo tendrían que estar esperando el tiempo de Dios. Mire lo que dice el punto 3 de la lección. Dice: cuando Dios obra, no vemos a Moisés haciendo ni diciendo nada. ¿Por qué? Porque cuando Dios obra no te queda otra más que callar a su voluntad. Es que el omnipotente así es. El que tiene todo el poder y un trono de soberanía absoluta, no tiene por qué soportar tus berrinchetas y tus reclamos. Ante un Dios así, lo que a usted y a mí nos corresponde hacer es callar. Yo te pregunto, dice la lección en el punto 3, ¿callas ante su voluntad o sigues como perrillo chihuahua? Cállese por allá. ¡Pum! Ya, hasta que le quebran el hocico al mugre perro, ya deja de... Y entonces sí, ya se queda callado. Número 4. Note usted la reacción ante ante una acción como esa, pues no hay mucho margen de maniobra, ¿verdad? Dice el versículo 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Reconocen en su confesión, dice ahí en el punto 4, según versículo 7, la dualidad de las ofensas, porque fue contra Jehová y contra ti. ¿Cuánto te toma a ti, dice ahí el punto número 4, confesar tu error? Ya tomaste actitudes de inconformidad, ya reclamaste, ya ofendiste, ya demostraste tu carencia de fe, tu carencia de humildad, pero no lo confiesas. No lo confiesas. A ver, ¿a qué se deberá? Tampoco la anécdota aquí el relato no nos dice cuánto tiempo pasó, en donde están aquellos ofendiendo a Jehová y a Moisés, reclamándole blasfemamente y con una dosis harta de incredulidad. No dice cuánto tiempo pasa cuando empiezan a aparecer las serpientes. No dice tampoco cuánto tiempo pasa que mueren muchos como consecuencia. Mueren muchos como consecuencia de aquellos pecados. Mueren muchos. Y entonces tampoco dice cuánto tiempo les toma a aquellos venir a confesar. Pero el relato nos dice que lo hicieron. ¿No será que a ti te falta confesar? ¿Y qué quiere decir confesar? Ya lo hemos aprendido, decir lo mismo. ¿Sabes el vocabulario que usan aquí? Dicen: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. O sea, sabían en lo que habían hecho.
Y a lo mejor tú nomás te trabaste de coraje y te pusiste mula en tu actitud. Pues entonces confiesa eso. Sabes que mi actitud no fue la correcta, es cierto, no me gustó esto, pero ya entiendo que, pero no lo confesamos. Por eso la pregunta al final del punto número 4 es, ¿confiesas? Número 5. Ruega un clamor de misericordia. Porque no es de lo que dice ahí cuando dice, estoy en el versículo 7 todavía, contra Jehová y contra ti, dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ruega un clamor de misericordia. Es lo que estamos viendo ahí. Esperando que Dios obre. Esperando que Dios obre. Es que ellos entendían y conocían a Jehová, que después de la confesión del pecado viene la restauración. Por eso dice, ruega. Tú no confiesas, entonces ¿en dónde está tu esperanza? ¿En dónde? ¿En qué? En que, como se dice secularmente, pues el tiempo borre las ofensas. Y al rato ya ni me acuerde y ya de ahí para el real pues ya no la llevamos. ¿Te das cuenta de la corrompida conducta de pecado que se practica? Número 6. La solución es de Dios. Versículo 8 dice, aunque parezca ilógica, acata la instrucción. Parece ilógica. ¿Quién se iba a imaginar con lo que les iba a salir Dios, verdad? Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué lógica tiene eso? Como una serpiente de bronce en un postecito ahí me va a librar del veneno de estas serpientes que están matando al pueblo. Él ya dictó. Y por eso decimos ahí que es una resolución ilógica. Aunque parezca ilógica, acata la instrucción. No, pues no tiene sentido. Eso a mí no me parece. Acátala. No, pues es que no se me hace justo. Acátala. Acata el principio de Dios. ¿Tú la acatas? ¿O te revuelves así como? Pero no. Número 7. Vivirá. Una declaración que viene de Dios. Y esa manera de promesa, ¿la puedes ver? Es que todo lo que tenemos que hacer, usted y yo, es creer en las promesas de Dios. Pero no creemos. No creemos. Respete a su marido. Nah, que voy a respetar ese. No, olvide. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees? Ama a tu esposa. Nah, que voy a andar amando eso. No, eso no. Falta fe. ¿No crees en las promesas de Dios? Respeta tu autoridad, hijo. Respeta a tu papá, respeta a tu mamá, sobre todo si está solita ella. Respétela, obedécela. Nah, ya que lo voy a respetar. Ninguno de mis amigos respeta a su mamá, es más, algunos ni mamá tienen, así es que... No crees en las promesas de Dios. Por eso estaban pecando de incredulidad. Versículo 8, la responsabilidad se cumple. Versículo 9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
El cumplimiento de la promesa, versículo 9. No, estoy en el versículo 8, perdón. Perdón, en el punto 8 de la lección. La responsabilidad se cumple, versículo 9. Oír lo que se debe hacer, eso no es opcional. Es lo que debe apuntar ahí. Oír lo que se debe hacer. Y como responsabilidad se cumple. Cuando Jehová, versículo 8, le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Ahí está la declaración a manera de promesa, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahí nos deja ver que Moisés informó, es decir, anunció, volteen a ver esa serpiente, y si fueron picados por esas serpientes de fuego, al ver esta serpiente van a vivir. El anuncio fue proclamado. Por eso dice el punto 8 de la lección, oír lo que se debe hacer no es opcional. Y es que cuando nosotros podemos comprobar que oímos es cuando respondemos a favor de lo que oímos, no en contra. Porque si respondemos en contra, entonces no oímos. Por eso dice, oír lo que se debe hacer no es opcional, es oírlo, acatándolo, respondiéndolo. Dice el punto número 8, ¿usted responde así? Ok, ahora sí el 9, el cumplimiento de la promesa, dice, vivía, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Estás ejercitando tu fe? Dice el punto 9. O tú esperas en ti o en otro, pero no esperas en Dios. Ese es el sentido. Y usted dirá, bueno, sí, hermano, pues ya nos compartió varios detalles de este relato, pero ¿qué tiene que ver esto con la codependencia o con la interdependencia? Bueno, vamos a verlo. Estos son los 4 puntos con los que concluirá la lección. Dice, en un análisis resumido a manera de conclusión entre Moisés, el pueblo y Dios, nos enseña que, número 1, nadie forzó o manipuló a la contraparte para que hiciera lo que él esperaba. La opción fue provista por Dios y la instrucción de cómo iban a librarla fue anunciada por Moisés, claro, por disposición divina. Pero nadie forzó a ninguno de los que habían sido picados. No hubo nadie que lo forzara a voltear a ver la serpiente de bronce. Nadie anduvo diciéndole, a ver, hey, tú, ahí viene una culebra, hey, ahí viene, vela, se me hace que te va a picar, ¿eh? No andes ahí porque andan muchas culebras, te va a picar. Pero mira, ve volteando de una vez, allá está la serpiente, allá está el poste de la serpiente que puso Moisés ahí, es no sé, la alcanza a ver si, por si te pica, volteas, ¿eh? Ahí viene, te va a picar, ándale, voltea. No. ¿Cuántas veces nosotros estamos así, en nuestro papel de rescatistas, queriéndole solucionar la vida al cónyuge, al hijo, a la mamá, cuando la revelación de Dios ya nos ha instruido suficiente? Por eso dice el inciso A, nadie forzó o manipuló a la contraparte para que hiciera lo que él esperaba. Mira, ya se te anunció, si tú no volteas, vas a vivir las consecuencias de no voltear. Y ahí estoy siendo interdependiente. ¡Ay, me picó! ¡Me voy a morir! ¿Tú sabías? Ahí es donde podemos pensar
en muchas de las ocasiones en las que una interacción de codependencia entre madre e hijo, padre e hijo, cumple con ese patrón adictivo. Y han sido varias las veces que platicando con alguna hermana, ay, hermano, es que yo le digo y le digo y le digo y le digo y no me hace caso. Y luego le digo otra vez y no me hace caso. Y le vuelvo a decir y no me hace caso. Pues ya no le diga. Ya no le diga. Ya no le diga que no se columpie ahí. Déjelo que se caiga, se rompa la pata y cuando esté con el yeso va a entender que no debe hacerlo. Ay, no, pero ¿qué va a pasar? Déjelo que pase. Y si se mata, bueno, gloria al Señor, si es infante todavía y no tiene todavía carga de pecado, va a estar en el cielo. Ay, no, pues no. Ahí está, es que tú quieres tener el control. Que venga la consecuencia. Y entonces estaremos siendo interdependientes. Ya no metí las manos. Sigue diciendo, letra B. Cada quien facilitó la restauración del otro, pero no protagonizó ninguna acción. Dios dijo, se arrepintieron, aquí hay un recurso para que salgan adelante. Ahí está. Moisés, anúnciales. Moisés anunció, hizo lo que le correspondía. Aquellos que oyeron el anuncio eran picados, volteaban a ver el asta con la serpiente y se solucionaba el problema. Por eso dice aquí, cada quien facilitó la restauración del otro, pero no protagonizó ninguna acción. Aquí no podemos contar al Chavo Chicho de la película Gacho. Las alternativas se presentaron. ¿Cuántos se salvaron? Los que oyeron y obedecieron. ¿Cuántos se murieron? Los que habiendo tenido la alternativa y habiendo tenido el anuncio, decidieron no voltear. Bueno. Ay, qué pena que murieron tantos. No me corresponde a mí salvarlos. No me corresponde a mí. Letra C. Dios interactúa revelando lo que se tiene que hacer y responde o no en consecuencia. Dios interactúa revelando lo que se tiene que hacer y responde o no en consecuencia. Porque vemos que cuando Moisés interviene, no nos da detalles de aquello que puede haber incluido en su oración Moisés. Solamente dice que cuando vinieron a Moisés y le dijeron, hemos pecado por haber blasfemado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, dice, y Moisés oró por el pueblo. Pero ¿cómo habrá orado? Sabemos que la petición fue completa y absolutamente neutra en el sentido estricto de que no se puso a rasgar las vestiduras, ¿verdad? Sabe que la religión tradicional y desafortunadamente también mucha falsa religión evangélica o pseudoevangélica y pseudocristiana, maneja el mismo precepto que maneja la religión tradicional. Como que queremos hacer un trueque con Dios. Porque aquí tenemos a Moisés orando por el pueblo. Yo no me lo imagino orando diciéndole al Señor, oh Jehová, Dios de los ejércitos, estamos delante de ti reconociendo que tú eres el todopoderoso Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo se ha arrepentido delante de ti, Señor. Y si tú tienes a bien salvarnos, te prometemos que vamos... Ahí viene el trueque. Ahí viene el trueque. Como que queremos intercambiar una falsa piedad
en una negociación perversa en contra del Dios Todopoderoso. Y luego, ¿Dios obra? Cielos. Y llegamos a suponer que me aceptó el trueque. No, mira, yo le prometí a Dios que si Dios me hacía este milagro, yo iba a hacer esto para él. Y mira, ya han pasado tantos años y ahí lo estoy haciendo. ¿De dónde sacaste esa herejía? ¿De dónde? ¿De dónde? Deberías ir rostro en tierra y decirle, Señor, perdóname por suponer que compré tu favor. Por llegar a imaginar siquiera. Dios interactúa revelando lo que se tiene que hacer y responde o no en consecuencia. Yo ya les dije lo que se tiene que hacer. El que lo cumpla, vive. Ahí está. Respondes, actúa en consecuencia. No respondes, mueres. Entonces se acabó. Él es el que está en la postura de negociar. Si es que se le puede decir negociar, pero realmente es el ejercicio de su juicio. Y letra D. No se encuentra declaración de juicio alguno. Sí de la solución propuesta por Dios. Y dice entre paréntesis, no de otra fuente. Una vez que la confesión aparece en ese cuadrante, Dios ya no anda de inquisitivo. En este relato no aparece una vez que ellos vienen y se confiesan. En el versículo 7, cuando dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. No vemos a Dios averiguando. No que no. Ahora sí, ¿verdad? Ya, ahora sí, ya ves que se está muriendo todo ese pueblo. Ah, qué casualidad que ahora sí vienen, ¿verdad? A ver, ¿en qué momento se dieron cuenta? Ah, ¿verdad? Cuando se murió ese tío cuando te hizo falta esto, aquello, ¿verdad? Ándele pues, siga blasfemando. Cero, no vemos aquí ninguna declaración de juicio alguno. En el momento en que llega la confesión, Dios provee la solución, se anuncia y esta propuesta de Dios solamente viene de Él, no viene de otra parte. No viene de otra parte, de ninguna otra parte viene. ¿Ok? Llegamos a la conclusión, dice, la necesidad de nuestra relación con otros es resultado de nuestro afecto natural. El diseño de Dios no solo avala, sino que también ordena que esas relaciones se cimienten en amor, no en apego convenenciero. Su fidelidad nos ofrece participar con nosotros en una interdependencia, ayudando a cada actor a ser un agente activo de su gracia. Gloria al Señor por eso. Sin pretender intencionalmente manipular, controlar o causar. Porque es una tendencia que tiene una inercia tan fuerte en nuestras conductas y en nuestros hábitos. Una intención de controlar, de dictar, como si fuéramos un dictador. Entendámoslo ya, hermano, hermana. Nosotros no tenemos el poder de cambiar a nadie. Y si por la gracia de Dios podemos ser instrumentos de Él en algún momento o en algún caso específico, tenemos que tener la espiritualidad suficiente para no proceder
de acuerdo a mi experiencia o a mi sapienza o a mi opinión, ¿verdad? La próxima lección, de hecho, nos va a entrenar a poder diferenciar la interdependencia y la codependencia para poder, para en el momento que aprendamos a definir esa realidad, entonces podamos, si es interdependencia, fortalecer nuestra conducta en ese cuadrante, y si es codependencia, saltar de él lo más pronto posible para que la honra y la gloria siga siendo para Dios. ¿Ok? Bueno, pues terminamos ahí.